en el cáncer infantil y para mí es un gusto presentar al mayor médico cirujano Juan Alfonso Cruz Hernández, que es muy querido por todos nosotros, sobre todo pues porque fue mi residente. Él es egresado de la Escuela Médico Militar, de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad y del Instituto Nacional de Pediatría, en el cual él hizo su especialidad de oncología pediátrica. Para mí es un gusto presentarlo y con él los temas de abordaje del cáncer infantil y leucemia linfoblástica aguda. Muchas gracias, Alfonso, por aceptar la invitación y compartir los conocimientos con todos nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Doctor, no lo escuchamos. ¿Mejor? Listo, doctor, ya lo estamos escuchando. Ah, perfecto. A ver, entonces déjame. ¿Mejor? ¿Todo bien? Sí, ya lo escuchamos. Ah, ok. Pues para mí es un placer, como les decía, si no me escucharon, una de las partes que más me gusta pues, es dar clase. Normalmente, pues, los que ya pasaron a la sala y me conocen, parte de los temas que vamos a ver aquí, pues ya los vimos en la sala. Y los que van a rotar, pues igual, esperemos que logren pasar a la sala y puedan enseñar. Pues se los vamos a enseñar con mucho gusto. Como ya me presentó la doctora Said, bueno, vamos a omitir, y aparte de mi currículum está ahí. Muchas veces, pues las clases trato de darles datos que les van a servir y no nada más venir a leerles una presentación, así que voy a tratar de medirme también un poquito rápido porque tenemos una hora, media hora para cada tema, y a lo mejor me robo unos 5 minutos al final para sus preguntas. Traten de participar, aunque estén ahí en la cama o nada más se han puesto en la computadora. Y pues como hasta en broma muchas veces les digo, pues yo no opero, soy clínico al 100%, quisiera a veces también hacer algunos procedimientos escandalosos, abrir la panza, el cirujano, ¿no? O el neurocirujano que entra en la cabeza y neuronavegación y resección del tumor y cosas de ese tipo, ¿no? O el ortopedista que reduce las fracturas y los mete al quirófano. Bueno, de alguna manera, pues también no me ha llevado y pues yo nada más por cáncer. Entonces quisiera en algún momento, pues, hacer cosas importantes, pero pues no me di cuenta. Entonces, en la parte de cáncer infantil, hay unas generalidades. Normalmente, pues, aquí van a ver algunos datos. Es relativamente frecuente y cada año, pues, se van diagnosticando. En Estados Unidos, por lo menos uno de 1 a 2 niños por cada 10,000 entre la edad de 0 a 14 años, en algún momento de su vida, pues se diagnostican con cáncer en Estados Unidos. Menores de 20 años hasta 15,100 niños en un año, y es la cuarta causa de mortalidad en nuestro país entre los 4 y 14 años. Sin embargo, si juntamos muchas de las estadísticas, ¿cuál creen que sería la principal causa de mortalidad infantil en México? ¿Alguien nos amontona nada más uno? ¿Accidentes? Accidentes, muy bien, doctor. Pues sí, efectivamente, los accidentes o los traumatismos es la principal causa, y de ahí pues ya derivan algunas enfermedades cardiovasculares y después pues el cáncer es una de las causas de más mortalidad. En general, cuando ustedes piensan en cáncer infantil, vamos a pensar en 3 padecimientos que son los más frecuentes, que son las leucemias, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas. Entonces, si yo les dijera en un caso clínico, paciente
infantil con cáncer, ¿cuáles serían sus respuestas más frecuentes? Sí, paciente con cáncer infantil, nada más. ¿Qué me responderían? ¿Alguien? No se amontonen, nada más uno. No vengan a saturar la computadora. Leucemia linfoblástica. Leucemias, tumores del sistema nervioso central, muy bien, doctor, y linfomas. Entonces, con cualquiera de esos tres, ustedes ya están, por estadística, acertando una de las preguntas. Obviamente va a haber otras cosas. Sin embargo, cuando hablamos de cáncer infantil, ¿cuál creen que ustedes que sería el factor que más hace la diferencia con estos niños? ¿Cuál creen que sea lo que hace la diferencia? Donde entra el diagnóstico oportuno, que haya mayor número de centros oncológicos pediátricos a nivel nacional y que pues también la población general poco sabe sobre estas patologías en el niño. ¿Cuál creen que hace la diferencia? O hablando de cáncer, ¿qué creen que es algo importante? ¿Alguien? Diagnóstico oportuno, ma. Sí, pues el diagnóstico oportuno es parte, pero si les hablamos de cáncer al papá, que su niño está padeciendo esta enfermedad, ¿cuál creen que sería la diferencia? O sea, ¿qué creen que es lo impactante ahí, pues, en esa información que uno les da? ¿No sería la etiología, doctor? No, más bien lo que sería es qué tanto se va a curar. Obviamente tú le dices al papá, el pronóstico. sí, pues el pronóstico, ¿no? Tiene cáncer, híjole, ¿qué? Ya, y empieza a llorar el señor y empieza, ¿no? Bueno, ¿qué tanto, qué porcentaje tiene probabilidades de sobrevivir? Obviamente la diferencia se va a hacer pues con el diagnóstico más oportuno, entre más temprano lo detectemos, pues tiene mayor probabilidades de sobrevivir. Si tienes más quimioterapia o más centros a donde referirlos, pues es mejor. Y como les decíamos también, la etiología del cáncer hasta el momento es poco conocida o normalmente no se sabe la etiología. Si supiéramos cuál es la etiología, pues la sacamos. Hay algunos factores ambientales, en general, las radiaciones ionizantes, pues es uno de los factores más importantes directamente relacionados a cáncer. Si tenemos al paciente que le exponemos in útero o en la infancia, o vive cerca de una planta nuclear, o los que sobrevivieron a las exploraciones atómicas en Japón, pues obviamente tiene un factor de riesgo relacionado con cáncer. Hay algunas otras drogas, como el dietilestilbestrol, las hidantoínas, el alcohol, los inmunosupresores, los activantes, los esteroides, anabólicos androgénicos, bla, bla, etcétera, que pueden ser una de las posibles etiologías, pero sin embargo también los factores virales, sobre todo el Epstein-Barr, virus del VIH, parainfluenza, rubiola, tienen un factor predisponente pues, para producir cáncer. Hay algunos otros factores genéticos y sobre todo las inmunodeficiencias. Entonces, cuando tenemos un paciente que por alguna razón tiene alguna inmunodeficiencia, siempre va de la mano con cáncer. Entonces, también hay enfermedades hereditarias, algunas enfermedades de síndromes de inmunodeficiencia congénita y algunas alteraciones cromosómicas, numéricas y estructurales, que en general todos aquellos síndromes que tengan fragilidad cromosómica es un factor de riesgo genético pues, para producir cáncer. Obviamente, en algunos padecimientos es más frecuente que en otros, ahorita los vamos a ver. Otra pregunta importante pues es qué tan frecuente es el ser masculino, bueno, el ser del género masculino en todas las entidades neoplásicas malignas es el factor predominante. Entonces, por alguna razón, pues, las mujeres o los pacientes del género femenino son mucho más resistentes, por así decirlo, a padecer cáncer. Normalmente, ya ser más del género masculino ya te condiciona un factor también de padecer algún tipo de cáncer. Obviamente, pues por cuestiones evolutivas, la mujer pues aguanta más el dolor, es relativamente superior al género masculino, ¿ok? El cáncer en el niño, pues igual se puede presentar desde la etapa neonatal, obviamente es relativamente bajo, pero puede existir, sobre todo aquellas entidades neoplásicas, como lo que son de las cuestiones embriológicas o del cáncer muy diferenciado, como las leucemias, los tumores de Wilms, retinoblastoma, de todos los cánceres que tienen esa parte embrional, pues puede ser desde la etapa neonatal.
y pueden aparecer hasta los 18 años, en general, pues en el Instituto Nacional de Pediatría los vemos hasta los 18 años, y en cuestión sedena, pues los vemos hasta los 15 por cuestiones del Hospital de la Mujer, donde laboramos, con una media de 4.9 años o de 5 años. Entonces, entre el primer año de vida y los 6 años, es donde puede o existe la mayor incidencia de cáncer en el niño. ¿Eso qué significa? Que si desde el nacimiento puede padecer cáncer, sí. ¿Le puede dar cáncer después de los 6 años? También. Sin embargo, entre el 1 y el 6º año de vida es donde más, normalmente es donde más se puede detectar o donde más existen los casos de cáncer infantil. Entonces, lo que está en rojo, pues váyanlo apuntando en su mente, es parte de lo que es necesario que se lo lleven. En algunos estudios, hay, hablando de la sobrevida, del pronóstico, de qué tan bien le va a ir, y doctor, ¿cuál es que tiene cáncer? ¿Qué tanto se va a curar? Pues si ven, en todo el cáncer infantil, la sobrevida a 5 años, con el tratamiento oportuno, con los especialistas adecuados, con las condiciones adecuadas de atención, todo el cáncer infantil tiene una sobrevida o una probabilidad de sobrevivir hasta del 75%. Hablando de cáncer infantil, ustedes como médicos, ¿qué opinan? ¿Sería mucho? ¿Es poquito? ¿Puede mejorar? ¿Qué me dirían de ese 75%? ¿Alguien? No se amontonen, nada más uno, seguramente ya se durmieron, nada más prendieron la compu. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Qué me dirían? ¿Qué me dirían? Los que ya recibieron clases conmigo, ¿qué me dirían? ¿Es mucho? ¿Es poquito? ¿Está bien? ¿Qué me dirían del 75%? ¿Nadie? ¿Alguien? Pues a 5 años es muy poco, supongo. ¿5 años? ¿Tú crees que es poco? Si yo te dijera que en el cáncer de adulto, a 5 años la sobrevida no va más allá del 20%, ¿qué me dirías ahora? Bueno, eso sí está peor. Pues está fuera. Entonces, relativamente, en los mejores centros, hasta el 75% a 5 años es un número que pues, es relativamente bueno. Obviamente, lo ideal, como en todo, tendría que ser mejor, pero pues es lo que tenemos. En las leucemias, por ejemplo, en todos los tipos de leucemias es hasta el 78%. El tumor de Wilms es hasta el 89%. Ahí tenemos otros como el neuroblastoma, 66%. Los linfomas en general, hasta el 83%. Y los porcentajes son muy buenos. O sea, relativamente es mejor la sobrevida de un cáncer embrionario o cáncer infantil que en de adultos. ¿Ok? Entonces, es nada más como para que tengan una idea. Y aquí les haría otra pregunta. Entonces, en un paciente con cáncer infantil, donde predomina el sexo masculino, bueno, el género masculino, entre 1 y 6 años, que es el pico de incidencia, ¿les va mejor a los niños? O más bien, ¿se curan más los niños o se curan más los adultos? ¿Qué me dirían ahora? Que se curan más los niños. Pues sí, ¿no? Entonces, si yo te digo cáncer infantil, doctora, ¿en qué pensarías entonces en los 3 principales? ¿Qué crees que tenga un niño con cáncer infantil? Así nada más por puro estadística. Leucemia. Eso muy bien. ¿Qué más? Linfoma. Linfomas o tumores del sistema nervioso. Entonces, es en general un panorama, es algo muy sencillo, pero pues, les va a servir mucho, sobre todo cuando vayan a sus prácticas, que pasen a mensaje. De algunas generales, pues las definiciones, neoplasia es un nuevo crecimiento, oncología oncos, pues el estudio de los tumores y de las neoplasias. Recuerden que también hay tumores que no necesariamente tienen que ser malignos, sin embargo, el cáncer es la forma común de designar a todos los tumores malignos, ya sean tumores sólidos o tumores como los de la sangre, que son las leucemias. Los griegos antiguamente pues decían que era el famoso carquinos, el cangrejito. Entonces es una parte de, nada más de definición. Sir Rupert Alan Willis decía que una neoplasia es una masa normal del tejido cuyo crecimiento excede al del tejido normal. Como este crecimiento excede al del tejido normal, no está en coordinación con él, por lo tanto pues va a crecer más de la cuenta y se va a ver esa bola o ese tumor, y va a persistir de la misma forma excesiva tras finalizar el estímulo que suscitó esta alteración. O sea, esto es una definición muy compleja, pero que nos dice que las células de cáncer infantil van a crecer todavía mucho más rápido y por eso vamos a ver una bola. ¿Ok? Sin embargo, pues lo que aprendemos, como les digo, no es necesario que venga y les diga, no, que aquí miren la diapositiva, normalmente quiero que lleven algo importante.
lo que yo les puedo decir, lo que hemos aprendido, o lo que se aprende en cáncer infantil, es una enfermedad desgastante, afecta obviamente al paciente, pero también le pega con todo al entorno, sobre todo al entorno familiar más cercano, a los amigos, conocidos, a los tíos, etcétera. Y el cáncer es un villano que no tiene palabra, o sea, aunque ustedes digan, híjole, leucemia, 80% de curación, no se confíen. Híjole, un tumor inoperable con menos del 20% de probabilidad de sobrevida, no se confíen. Ok, hemos visto muchas cosas, los favorables muchas veces no son tan favorables y los no favorables a veces les va muy bien. Entonces, son cuestiones ahí. Obviamente con el tratamiento, el recurso humano y el material adecuado, en este caso pues el medicamento, la infraestructura, el servicio multidisciplinario, mientras sea el adecuado, si le damos con todo a estos pacientes, pues por lo menos el cáncer infantil es curable. ¿Okay? Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros? Normalmente, ¿qué es lo que deben de hacer o cómo funciona en nuestro Hospital Militar de Especialidades de la Materia de Neonatología, en Pediatría Médica? Algo que nos ha dado mucha, pues mucho espacio para atender a esos pacientes y detectarlos a tiempo, pues es la sospecha diagnóstica. Si tienen la sospecha diagnóstica, sin ningún pensamiento, por lo menos los internos que son militares, son de casa, no duden en mandarlos a urgencias. Por lo menos un servidor, yo no me enojo si me llega un paciente a urgencias con sospecha de cáncer, lo atendemos. ¿Ok? Obviamente, pues, basado en los síntomas y signos, pues también los vamos a ver. Y fundamentado por qué lo mandan y lo vemos, ¿no? También un papá que en algún momento se le sugiere o se le habla de cáncer infantil no es fácil, también digo, nos puede pasar, ¿no? Yo como papá quisiera que nada le pasa a mi hijo, pero si llega a tener, pues voy a tener esa dato aprensivo y si ven que su paciente está aprensivo, mándenmelo, no nos vamos a enojar. Con la sospecha diagnóstica se van a dividir en dos grandes, el cáncer hematológico, que pues es las leucemias, la reina del cáncer infantil pues es la leucemia. Si es hematológico, se le realiza el estudio de médula ósea y se mandan estudios especiales, en este caso inmunofenotipo, cariotipo y translocaciones, para poder dar el tratamiento, el diagnóstico y posteriormente el tratamiento adecuado. Si se trata de un tumor sólido, independientemente del área anatómica donde nace o donde puede nacer, o si se fue a otro lugar o hace metástasis, se le tiene que hacer una biopsia. Y obviamente esa biopsia se va a mandar a estudio histopatológico, el patólogo, es la parte del trabajo que le toca a él, hace el diagnóstico, se les hacen los estudios de extensión, en este caso, si no sé, por ejemplo, le sale el tumor en la rodilla, tenemos que ver el pulmón para determinar qué tan extenso está y por lo tanto, pues dar el tratamiento adecuado. ¿Okay? Entonces, alguien que esté hablando por ahí, creo que si pueden apagar su ya quedó. Ok. Hay algunos puntos importantes que también quiero que se lleven, que los tomen en cuenta, o algunos síntomas y signos. Está en planes realizar una cédula de preguntas para ver qué tanto es probable de que tenga cáncer infantil. Y hablando de las tres principales, leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central, háganse estas preguntas cuando quieran referir a uno de los pacientes. ¿Algún síntoma que presente este paciente, como palidez marcada, cansancio, que se ha marcado, el niño se cansa inclusive de estarse peinando o deja de hacer las actividades que normalmente hace, tenga histeria, adinamia, que esté irritable de una forma no justificada, fiebre de origen desconocido, que no tenga relación ni con la faringe ni con infecciones urinarias, adenopatías generalizadas, normalmente se le explicamos a los papás como bolitas en el cuello, que sean mayores de 2 centímetros, o que tenga varios, aunque sean pequeños, sobre todo en axilas o ingles o en los lugares más distales del cuerpo, como son el hueco popliteo o las regiones epitrocleares, que el paciente tenga hematomas no justificables. Normalmente pues todos los niños juegan, tienen moretones en las piernitas, pero como que algo no les cuadra. Acuérdense que los papás son los que más conocen al niño. Doloroso persistente,
de 4 a 6 semanas o que no esté justificado y sobre todo que sea unilateral. Recuerden, el dolor óseo de crecimiento pues puede ser bilateral, mejora con el reposo, pero este es un dolor óseo unilateral y que no se quita con nada, ¿no? Infecciones persistentes o recurrentes de vías respiratorias altas, algunas adenopatías no dolorosas, adheridas o duras, consistencia aulada, como les decía previamente, mayor de 2 centímetros, adenopatías que aumentan de tamaño progresivamente y va creciendo y va creciendo, malestar general, fiebre, pérdida de peso, adenopatías axilares, sin algún otro síntoma o signo de infección local o dermatitis, adenopatías supraclaviculares. Acuérdense, la región supraclavicular es muy importante. Ahí no debe de haber ninguna bola, ningún ganglio. Si tenemos un ganglio del lado derecho, nos puede hablar de una enfermedad o de un cáncer o de una bola de origen torácico. Si lo tenemos del lado izquierdo, puede ser referente a todo lo que es el drenaje del abdomen. ¿Okay? Si lo quieren buscar, es el famoso nódulo de Virchow en cáncer gastrointestinal en el adulto, que anteriormente con pura clínica lo diagnosticaban, algunos hace muchos años, en el libro físico lo encuentran. Pacientes que tengan crisis convulsivas de nueva aparición, puede ser uno de los datos, obviamente que también ha tenido fiebre y la semiología de un tumor cerebral, algunos signos o síntomas de afección de paredes craneales, alteraciones visuales, alteraciones de la marcha, alteraciones motoras sensitivas, deterioro del rendimiento escolar inexplicable o pérdida de los frutos del desarrollo o regresiones de lo que ya ganaron neurológicamente o cambios de comportamiento o conductas inexplicables, es uno de los, o son los síntomas que normalmente se asocian a cáncer infantil. Crisis convulsiva de nueva aparición, en los lactantes, las fontaneras abombadas o vómitos persistentes, pues pueden ser uno de los síntomas, ¿no? El aumento normal del perímetro cefálico, estancamiento o regresión del desarrollo motor, que les había dicho, alteraciones del comportamiento, de la motilidad ocular, estrabismo, del reciente diagnóstico, ausencia de seguimiento ocular o rechazo o tomas de fallo de Medro o del crecimiento, son uno de los síntomas más importantes, como también, bueno, ya hemos dicho, dolor óseo, palidez, fatiga, adenopatías o hematomas. Entonces, recuerden todo esto que les estoy diciendo, en algún momento les va a servir. Rápidamente, ¿cómo nos ha ido a nosotros en el Hospital de la Mujer del 2014 al 2020? Normalmente tenemos un promedio de 125 pacientes, más todos los que nos habían dejado cuando llegamos a este hospital. Por año tenemos una media de 25 pacientes y al mes tenemos entre 2 o 3 pacientes nuevos. En el lugar donde nos formamos, en el Instituto Nacional de Pediatría, llegan aproximadamente 50 pacientes por año, que es el promedio nacional. Y de los tumores que más vemos, pues como les había dicho, las leucemias son las que más vemos. De estas, las linfoblásticas son las más frecuentes en nuestro hospital, después las mieloides, los tumores sólidos, otra vez los tumores del sistema nervioso central, los linfomas, y con esto vemos que también nuestra estadística está muy similar a la reportada internacionalmente. Entonces, otra vez, las leucemias, los tumores sólidos, son los más importantes, ¿ok? Hicimos otro estudio muy chiquitito, de junio del 2014 a octubre de 2017, en pues teníamos hasta 32 pacientes de un año, y de ahí, pues casi de 2 a 3 pacientes por mes. Entonces, es más o menos para que nos demos una idea de cómo estamos distribuidos, ¿no? Obviamente, pues cuando tenemos el diagnóstico, el apoyo multidisciplinario es de lo más importante. Obviamente, el paciente no se va a curar nada más con quimio, que es lo que nosotros les damos. Ocupamos otras armas terapéuticas como lo son la radioterapia, dependemos mucho también de la cirugía oncológica, del neurocirujano cuando se trata de un tumor del sistema nervioso central, realmente del patólogo, que es el importante para darnos el diagnóstico cuando mandamos una biopsia, y obviamente hay otros servicios que van de la mano, como la psicología, tanatología. Tenemos también clínicas de tumores óseos con el doctor Zamora Canizales, los radiólogos, cuando nos hacen las tomografías, las resonancias, o cuando inclusive mandamos a hacer los PETs a medicina nuclear, y el centro de mezclas del Hospital Central Militar, que es el que nos provee de la quimioterapia, pues es el apoyo multidisciplinario. Inclusive, también para que lo tengan en consideración, en el Central Militar tenemos el trasplante de células madre hematopoyéticas, en aquellos casos que así lo requieran. Como parte cultural, pues les recomiendo esta lectura, se llama El Emperador de todos los males, es una biografía del cáncer, que se explica de
de forma muy simple, más o menos la historia de casi todos los quimioterapéuticos actuales y de algunas cuestiones que los médicos de esos tiempos pues empezaron a batallar pues, para tratar a los pacientes. Normalmente, si logran leer este libro, empieza con una frase: los males desesperados exigen desesperados remedios que jamás se curan, como parte del entorno cultural. Obviamente, uno de los principales científicos que dio una definición fue Virchow, donde decía que el cáncer o las leucemias, sobre todo que en ese entonces no sabían o no atrevían la causa, pues era una saturación de la sangre, y que más o menos también cuando hemos tenido los tratamientos, esto es no es un acelerador lineal, es una bomba de cobalto, yo creo. En los años 60, 70, pues eran monstruos. Actualmente pues tenemos un acelerador lineal en radioterapia con el doctor Ulises, áreas específicas, y nos ha ido muy bien. Algunas cosas de lo nuevo, pues inclusive la quimioterapia intraarterial, ahorita que, bueno, mañana que veamos lo del retinoblastoma, hacen un cateterismo y llegan hasta la arteria oftálmica para meter quimioterapia directamente al tumor y tratar de salvar el ojo. Es de lo más nuevo, bueno, relativamente nuevo. La brachyterapia, donde pues igual tienes un paciente con un retinoblastoma o un área anatómica donde tienes que poner un implante metálico con un isótopo radioactivo, lo dejas 24 horas y lo retiras, o inclusive los anticuerpos monoclonales, la terapia blanco, pues es relativamente de lo nuevo, ¿no? Entonces, como les decía, mañana lo vamos a ver, pero pues imagínense entrar desde un abordaje inguinal con un catéter, metes un catéter muy pequeño en la arteria oftálmica, un catéter pelo de ángel para poderle dar quimioterapia, pues son de los tratamientos innovadores, ¿no? Relativamente nuevos. Las células TICAR o los antígenos quiméricos de receptores son terapias establecidas para tratar de dar un tratamiento adecuado para los pacientes con algunas leucemias. Obviamente, pues aquí les hacen la extracción de células T, las acondicionan o, bueno, les hacen estos cambios a su ADN, los reproducen y los vuelven a poner en el paciente, pues para que sea una terapia blanco o una terapia dirigida. Recuerden, la quimioterapia no es dirigida. Sin embargo, consideren siempre, medicina preventiva es lo mejor. La prevención es, hasta el momento, una de las armas terapéuticas que más nos van a ayudar a prevenir. Y si ustedes refieren adecuadamente a estos pacientes, sobre todo todos los que trabajamos en el sector salud o inclusive en la cuestión privada, pues tenemos que referir y tratar a estos pacientes. Por eso les digo, si tienen un paciente con sospecha y es infantil, mándenles a las urgencias. No pasa nada, los recibimos, no los vamos a regañar, realmente no tendríamos por qué. Y también a considerar otro factor que nos ha pegado como oncólogos, pues es que desde el 2019 hay un desabasto nacional de quimioterapia, pero pues tenemos que ver. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Me fui relativamente rápido, pero ya vamos a ver, porque ya tengo un minuto. ¿Algo que quieran saber? Preguntas para ver unas imágenes y dar al siguiente tema, por favor. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Alguno de los alumnos que tenemos? ¿Nadie? Nada más prendieron la compu y ya se fueron a dormir. ¿Nadie? ¿Alguien? No se amontonen. ¿Todo bien, jóvenes? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Rebeca, ¿estás ahí? ¿Todo bien? Bueno, entonces... Oiga, tengo una pregunta. A ver, casado y con hijo, dígame. ¿Qué onda? Como siempre, la pregunta del millón. ¿Qué tipo, bueno, yo creo que llegué un poquito tarde, qué tipos de leucemias hay, cómo las estadifican? Y bueno, pues, parece que un gusto volver a verlo, doctor. Gracias. Ok, las leucemias por su tipo pueden diferenciarse en linfoblásticas y leucemias mielomas. Hay leucemias agudas, leucemias crónicas. Entonces, es una definición que ahorita lo vamos a ver en el siguiente tema, ya de forma rápida. Las linfoblásticas pueden ser B o T, y dependiendo de sus anticuerpos, pre-B, pro-B, pre-T o lo que sea. De las mieloides hay 8 tipos, indiferenciadas desde la M0 hasta la M7, pues hay 8 tipos. La leucemia de eritrocitos y de plaquetas se entran en este rubro.
y las leucemias granulomatosas crónicas también, ¿no? Entonces, más o menos a grandes rasgos, así se dividen las leucemias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿No? ¿No se amontonen? A ver. Bueno, ¿que yo qué cosa? ¿Qué tipo de leucemia es la que se llama? La leucemia linfoblástica aguda es el cáncer infantil más frecuente de todos los tipos. ¿Sí? Entonces, ahora vienen las preguntas. Esta paciente se llama Carmen Daniela. Cabe recalcar que todas las fotos están autorizadas por sus respectivos padres. ¿Qué creen que tenga esta paciente? Diagnóstico, jóvenes, con lo que aprendimos hoy. ¿Leucemia linfoblástica? Bien, leucemia linfoblástica aguda. ¿Ok? Obviamente vemos viendo cómo van creciendo. Esta niña se curó, entonces tiene leucemia, ahí tiene cortopelura. Esta niña, ¿qué creen que tiene? Esta niña se llama Kelly, viene de Oaxaca, hija de un soldado de infantería. No tenía idea el papá que existía inclusive este padecimiento. ¿Qué creen que tenga? Ya le dimos quimio, se le cayó el pelo. ¿Qué creen que tenga? ¿Alguien? El ello está dormido ahí en una cama toda. ¿Qué tenga? Perdón, ¿qué creen que tenga esta niña? Con lo que vimos. Usen su clínica y su razonamiento lógico. ¿Qué creen que tenga esta paciente? Está contenta porque aparte de la picotiza que le dimos, aquí le pusimos su bandita de My Little Pony, está contenta y está pintando. ¿Pero qué diagnóstico creen que tenga? Trate de participar para que somos leucemia, muy bien. ¿Quién sabe quién lo dijo? Rebeca, muy bien. Andrew, ¿qué creen que tenga? ¿Qué creen que tiene o qué creen que tuvo Andrew? Ya se curó ese niño. Leucemia. Leucemia, muy bien. ¿Ya ven cómo sí sirve? Este niño desafortunadamente no logró pasar la prueba, pero ¿qué creen que diagnóstico tenía? No quería el tratamiento, no quería la quimio y le dije, bueno, ¿qué quieres? Un hot dog, te lo compraba, mira, feliz comiendo hot dog, pero ¿qué creen que tenía este niño? Diagnóstico. Leucemia. Leucemia, muy bien. Ulises de Jesús, diagnóstico, ¿qué creen que tuvo? Leucemia. Leucemia, muy bien. Este niño, ¿qué creen? Vestido de Mike Wazowski, no, es Sullivan, ¿qué creen que tuvo? ¿Jóvenes? ¿Qué creen que tuvo? Leucemia. Leucemia, también leucemia. Esta niña no tiene leucemia, pero ¿qué creen que tenía? Linfoma. Linfoma no, recuerden, su clínica, este ojo no se ve igual Un que tumor del este. sistema nervioso central. Tumor del sistema nervioso. Pues parecido, esta niña tuvo un rhabdomyosarcoma de oído medio con afección al sistema nervioso, tiene parálisis facial, se ve, ahorita la van a ver más adelante. Diagnóstico, creo que a algunos les tocó esta niña, 14 años, 28 días. ¿Retinoblastoma? No, llegó con el ojo casi de fuera, se le estaba saliendo. Acuérdate, retinoblastoma es tumor de la retina de adentro para afuera, se sale para afuera. Se le salió el ojo, o sea, el tumor no estaba... No, el tumor no estaba en el ojo, estaba... ¿En dónde? En la órbita que estaba empujando el ojo. Diagnóstico. ¿No? Nadie tuvo un rhabdomyosarcoma metastásico y se curó. Carmen Tachica ya anda. Sofi, esta también ya la vieron. Algunos de los que ya pasaron. Sofi, ¿qué tuvo? No tiene leucemia, no tiene rhabdomyosarcoma, no tiene... bueno, ¿qué que tenga? Sofi. Ya le dimos quimio, feliz, andaba ahí con sus pantuflas de gato. Cuando terminó el tratamiento se curó. Me llevó en una cajita sus pantuflas. ¿Qué creen que tuvo esta niña? Sofi, tremenda la Sofi. Te descuidas, se te subía a la oficina, te bajaba los juguetes, relajo la Sofi. ¿Qué diagnóstico creen que tuvo? ¿Ya se curó? No. Casi venía de la barriga. Después empezó a crecer, le salió el pelo. Actualmente está así, Sofi. Tuvo un tumor de Wilms, bueno, del riñón. Ya se curó, ¿no? La operó el doctor Galán. Se le desparramó ahí el tumor en la barriga. Entonces está
hasta radioterapia está viva, ¿no? ¿Vale? A ver, rápido, aquí está la cicatriz donde lo biopsiaron. ¿Qué creen que tuvo? Linfoma. Linfoma, bien, pues sí, ¿no? Era durante el tratamiento, ya se curó el Rey León, de Santiago Trejo. Aquí se ve su catéter puerto, ya no tiene nada en el cuello limpiecito, curado. Ahí está, ¿no? En las vigilancias ya nos viene a saludar de repente. Otro niño, ¿qué creen que tuvo? ¿Por qué creen que me muestra el cuello? ¿Qué creen que tuvo? Linfoma. Linfoma, también linfoma. A ver, este está interesante. Mi primer paciente que vi en el hospital, iba pasando por ahí en la consulta de pediatría, está sentadita y ya chingada la vida que tiene esta niña, ¿no? ¿Qué le ven a esa niña? ¿Alguien? No se amontonen, nada más uno. Retinoblastoma. Retinoblastoma. Recuerden, esta imagen, grábensela bien. Esta mancha blanca aquí en el ojo, no es roja, es blanca, es leucocoria, ¿ok? Les voy a pasar una foto diferente, se puede apreciar. Esto que le ven a este niño aquí, ¿es normal o es anormal? Normal. Eso es normal, el famoso reflejo rojo, ¿ok? Entonces, si ustedes ven un reflejo rojo, no les hagan nada, inclusive se logra ver en el otro ojo. Pero si ven una mancha blanca, que no se les va a olvidar, aquí, aunque sea otra cosa, mándenlo con nosotros, ¿ok? Obviamente se tuvo que nuclear, después se le puso una prótesis, pues ya se nota poquito, pero está viva y está curada, ¿no? Esta es la niña del cubrebocas de la parálisis facial, tuvo un rhabdomyosarcoma de dedo medio que le provocó parálisis facial y infiltración al sistema nervioso central. Pueden apreciar ahí la parálisis facial, muy bien aquí, inclusive la boca, ¿no? El pliegue de la boca. Cuando terminó el tratamiento, voy a comparar la facial y se puede. Esta niña tiene la cicatriz acá, aquí miren, ¿qué creen que tuvo? Nefroblastoma. No, acuérdate, el nefroblastoma o los riñones son retroperitoneales, los abordajes son anteriores, hepatoblastoma, acuérdense, está del lado aquí donde se ve el hígado, ¿no? Ahí está el doctor Adame dándole su revisión, ¿no? Nuevamente, después de que se curan, las llevan hasta la villa, ¿no? Me trajo una playera a mí nada más me trajeron de la villa esta playera, ya está con pelo, ya se curó la niña, anda por ahí. Pero, pues pueden nacer así, que inclusive les digo, cáncer neonatal existe, un granito, y no, señora, no es nada. No, pues vaya, si ya nunca más lo vieron, regresa con 2 meses de vida y con una bola impresionante. ¿Qué creen que tuvimos que indicar? Pues tuvimos que cortar la patita hasta acá, y pues uno de los cánceres embrionarios, ¿no? Esta niña tuvo un linfoma, ya se curó. Obviamente venía su papá, que está, ¿no? Isis, ya se curó. Desafortunadamente no lo logró. Este paciente, el Juan José, tuvo un osteosarcoma del brazo, una cirugía grandísima, y lo primero que me pidió después de que salió del quirófano es, doctor, quiero una coca, ¿no? Una coca bien fría. Vean la cara de felicidad de este paciente, ¿no? Y vean estas cirugías tan radicales con la intención de curarlos. Pues es parte de, ¿no? Que tuvieron que desarticular todo el miembro torácico derecho, pero pues desafortunadamente cada metástasis no lo logró nuestro paciente. Esta niña tuvo un tumor de la rodilla, un sarcoma sinovial, obviamente pues igual toda consumida, toda delgada, le dio tratamiento. Este paciente que tuvo, a ver, tiene la cicatriz aquí, miren. Aquí. ¿Qué creen que tuvo? Tumor del sistema nervioso. Tumor del sistema nervioso central. Este paciente que le dimos esteroides hasta que se puso todo Cushing. Y le dimos una silla porque ya no caminaba. ¿Qué creen que tenía? ¿Alguien? Este niño caminaba bien y después le pasó algo, que ya no caminaba y le tuvimos que dar esteroides por largo tiempo para que pues, estuviera relativamente mejor. No se pudo operar su tumor. ¿Dónde creen que estaba el tumor? ¿Médula? Sistema nervioso central, tuvo una regresión. Caminaba, después ya no caminaba. Aquí está Fer con un tumor del sistema nervioso central y el Brandon Montes con leucemia, ¿no? Ahí se apoyan cuando se van a accesar los catéteres.
Laurita, haciendo amigos con el Brandon, Laurita con una leucemia mieloide, el Brandon con una leucemia linfoblástica. Esta niña que tuvo, a ver, ¿qué creen que tuvo? ¿O dónde fue la región afectada? ¿Alguien? Un tumor de la órbita también, un radiomiosarcoma, pero este fue de órbita izquierda, también curada, María Luisa. El Belis ya se curó, leucemia linfoblástica. Emily Maite tuvo una leucemia linfoblástica que recayó y no aguantó el trasplante. Y Fernando con un tumor del sistema nervioso central que hizo mucha compresión. Desafortunadamente, pues no pudimos restaurar las vías ópticas, entonces, pues siempre le ganaban estos dos gandallas porque se ponían a jugar dominó ahí y pues, él no veía bien, ¿no? Entonces siempre le ganaban. Esta niña, ¿qué le ven de raro a esta niña? Venía de Veracruz, no logró también el tratamiento, pero ¿qué le ven de raro? ¿Qué le ven de raro, jóvenes? ¿El número? Exactamente, aquí fue un brazote, ¿no? Así más grueso que el mío. Un osteosarcoma del húmero metastásico que no lo logró. Este niño también ya curado, obviamente no nos enseña por cuestiones que no se problemaban, pero tuvo un tumor terminal de tórax, se operó y ya se curó. Y esta niña tuvo un tumor a nivel de la columna, un neuroblastoma, obviamente tuvo que hacer una cirugía muy grande, obviamente hay secuelas, pero viene con su silla de ruedas y sus dientitos de color, ¿no? Ya también curada. Y entonces, pues, lo que les digo, imagínense, llegan pacientes así, señora, no le podemos dar nada a su niño, lléveselo a morir a su casa, lo traen aquí con nosotros, se les da la información, un tumor aquí impresionante, un sarcoma de Ewing que venía del cuarto arco costal izquierdo, que desplazaba todo el corazón, le damos tratamiento, 2 cursos de quimioterapia y vean la diferencia, ¿no? Ya el corazón ya en su lugar, hasta su catéter ya se ve bonito aquí. Obviamente estas son las respuestas que tenemos con la quimio, pero sin embargo, aunque yo le dé quimio con los mejores medicamentos, si el cirujano no lo quita, pues obviamente el paciente está condenado a una recaída. La niña que venía de Veracruz, el húmero, cuando vean lesiones osteolíticas como estas, así como si fuera algodón, las partes óseas, mándenlo, le duele y no se quita, mándenle, ¿no? Entonces miren, vean estas radiografías todas feas. No, señora, pues es que pues se le va a quitar, ¿no? Mándenlo. Ese tumor, ¿no? Un tumor mediastinal impresionante ahí que estaba metiéndose. Nos llegan así, les tenemos que dar quimio. Después de la cirugía y la quimioterapia, pues prácticamente se libera todo el mediastino, ¿no? Entonces, hasta aquí les voy a dar unas conclusiones. El cáncer infantil es curable, inclusive en las etapas avanzadas. Llévense esa información. Los diagnósticos más frecuentes, dijimos que son 3, que son... No se amontonen. Leucemias. Actualmente pues tenemos con quimioterapia completa, un acelerador lineal, bastantes células madre, como los mejores centros mundiales, entonces es posible curar a estos niños. A pesar de las estadísticas, es más frecuente de lo que parece el cáncer infantil, entonces si ustedes tienen un síntoma que no mejora a la historia natural que esto lo provoca, piensen en otra cosa. Si no se mejora, al final piensa en cáncer. Entonces tienes un paciente que le duele la pierna, pues, piensa no en una contusión, una fractura, dale tratamiento para eso. Si no mejora, tiene otra cosa. Investiga la causa, si no puedes, refiérelo. Y al final, pues piensa en cáncer, ¿ok? El manejo de estos niños es multidisciplinario, también llévenselo. Y todos estamos involucrados, no es nada más el doctor Cruz o el doctor Galán que los opera y les abre la panza, todo. O el neurocirujano, que no, sí, aquí hacemos nosotros, ¿no? Es todos, desde que ustedes se dan cuenta, refiéranlo. Y una de las grandes enseñanzas que tuve cuando realizamos la residencia de pediatría es esta frase, venía en el Harry Train, observa uno, haz uno y enseña uno, que es la única forma que nosotros tenemos. Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, algo que quieran saber para avanzar al siguiente tema, porque nos quedan como 15 minutos. ¿Alguien? No se amontonen, nada más uno. Yo sí, Pancho. A ver, maestra. ¿Cuántos niños han trasplantado
bueno, dentro de sus casos, ahí en el Hospital Militar de Veracruz. Desde el 2016 a la fecha se han trasplantado aproximadamente como 7 pacientes, todos con leucemia, 7 de leucemia y 1 de linfoma. El de linfoma está vivo, de los de leucemia están vivos 2 y como 5 han fallecido. No es muy grande la casuística de los casos, pero sí ha trasplantado, que es más o menos el número en 5 años. ¿Alguna otra pregunta? ¿De nada? ¿Alguien más? Claro, todo. Sí, clarísimo. ¿Alguien más? No se amontonen, nada más uno que está acostado en su cama, me dio envidia, pero bueno, ¿alguien? ¿Nadie? ¿Todo bien? Bueno, vamos a seguir, más que leucemia linfoblástica, esta clase le llamo entendiendo la leucemia aguda linfoblástica con números. Muchos de los compañeros que ya han pasado por la sala ya lo han visto, o más bien ya se los he explicado. Los que son militares, recuerden nuestra historia, recuerden lo que somos, estamos destinados a desaparecer en algún tiempo, pero nunca se olviden de nuestras raíces. Estos que están viendo en pantalla son unos timbres postales, si alguno de ustedes está interesado, les puedo compartir una foto sin ningún problema. En los 25 años del Hospital Central Militar, desde el 1917 hasta el 67, salieron esas timbres postales, por ahí tengo uno, y una tarjeta postal, ¿no? El anverso y el reverso con su matasello, ¿no? Ahí está, y el sobre de 1967, 25 años del Hospital Central Militar y 50º de la Escuela Médica Militar. Okay. Sobre así, viajes venían, bueno, cuestiones viejas. Entonces, recuerden, la neoplasia más común en la infancia es leucemia linfoblástica, ¿ok? De las linfoblásticas, la leucemia linfoblástica constituye el 80% de todas las leucemias, entonces sigue siendo la reina en cáncer infantil. Todos los pacientes que son candidatos para el tratamiento, que ya tienen diagnóstico y tienen un porcentaje de probabilidades de sobrevida de aproximadamente 70% a nivel mundial. ¿Ok? En los últimos años, hay algunos con los nuevos protocolos, se ha aumentado hasta un 80%. Los factores predisponentes, obviamente, como se había dicho, radiaciones, pesticidas, algunos nutrientes en la dieta, o inclusive hay teorías de los campos electromagnéticos. Recuerden, todos los síndromes o enfermedades con fragilidad cromosómica tienen factor predisponente para algún tipo de cáncer, para la leucemia, la trisomía 21, la anemia de Fanconi, síndrome de Bloom o alguna mutación del gen P53 es un factor predisponente para la leucemia. Aunque es rara, la leucemia familiar puede presentarse, inclusive si nosotros tenemos un hermano con leucemia, tenemos 4 veces más riesgo de padecer leucemia linfoblástica aguda que toda la población. La patogenia, pues esta es una proliferación clonal incontrolada de las células progenitoras linfoides inmaduras, obviamente que en el crecimiento van a producir un sinfín de síntomas y signos que van a afectar al paciente y si no lo tratamos o no le damos el tratamiento, pues va a fallecer, ¿no? El acúmulo de estos linfoblastos va a producir organomegalias o adenopatías. Dentro de los síndromes infiltrativos más importantes, pues está la hepato o esplenomegalia. Si tienen un paciente con hepato o esplenomegalia que no tengan ustedes una justificación de por qué tiene este paciente y tienen duda, mándenlo. Quiero en algún momento dado darles una valoración y descartar leucemia a que tenga un síndrome infiltrativo y llegue muy tarde. También tenemos infiltración a médula ósea. Cuando tenemos esos plazos o estas células linfoides inmaduras que se meten a la médula ósea o que no dejan que las células normales crezcan, pues va a haber alteraciones hematológicas, donde existe pues anemia, trombocitopenia, o visitopenia, o linfopenia, o neutropenia, pues son las alteraciones hematológicas más frecuentes. Para clasificarlas, obviamente, tenemos que hacer un diagnóstico, hacemos un estudio de médula ósea, vemos la citomorfología, donde vemos el tamaño celular, la cromatina, su morfología nuclear, qué cantidad de citoplasma, la presencia de los nucleolos y la basofilia citoplasmática para determinar qué tipo de células estamos viendo para detectar estos blastos.
Recuerden también que los blastos, todo, o más bien todas las células, se van a comparar con el tamaño del eritrocito, que es aproximadamente 8 micras. Normalmente el blasto es una célula inmadura, es más grande, entonces, ¿cuál sería la medida de un blasto con respecto al eritrocito? ¿Qué me responderían? ¿Alguien? Mayor a Más 8. de 8 micras. Pues mayor de 8 micras, así es. Entonces, recuerden siempre, métanlo en su memoria, aunque sea a corto plazo. El eritrocito mide en promedio 8 micras. Obviamente lo que nosotros vemos es un aspirado y hay una clasificación llamada FAB del Grupo de Trabajo Cooperativo Francés Américo-Británico, donde lo va a dividir en L1, L2 y L3, que es la clasificación. Los L1 son los más frecuentes, hay células pequeñitas en relación al eritrocito, tamaño homogéneo, núcleos regulares, núcleos no visibles, tiene muy poco citoplasma y la cromatina puede ser homogénea. Normalmente cuando vemos al microscopio, vemos esta población de células moradas, son basófilas. Un eritrocito más o menos es de este tamaño, pueden ser del mismo o inclusive más grandes que el eritrocito. Tienen un montón de citoplasma, casi ni se les ve el núcleo está aquí muy chiquitito, y como son homogéneas, son del tipo L1. Los L2 pues, son un poquito más grandes, también son heterogéneas, puede haber algunos nucleolos prominentes, hasta 2, o citoplasma un poquito más abundante, y son mucho más grandes. En relación del nucleolo con el citoplasma más de 2 veces, pues se clasifican en L3. Es una cuestión muy de clasificación. Quédense con la imagen. Normalmente lo que uno ve en el microscopio es esta imagen, esta población de células. Aquí contamos 100 células, y de esas células vemos si 98 células de 100 son blastos de este mismo tipo, pues tienen el 98% de blastos, ¿no? Pero eso es lo que nuestros ojitos ven nada más. El cuadro clínico, bueno, se va a asociar, obviamente, al tiempo, al tipo de leucemia, pero normalmente de los cuadros clínicos, como dicen, del libro, es la fiebre, la debilidad, la astenia, la disnamia, la anorexia, la hemorragia y complicaciones infecciosas. Fiebre, tos, le supura el oído, ese paciente tiene otra cosa, ¿ok? Recuerden también, cáncer está muy de la mano con las cuestiones de inmunodeficiencias. Pacientes que tienen inmunodeficiencias primarias o inclusive secundarias también pueden tener un factor también de producir o de padecer cáncer, ¿ok? Este cuadro clínico puede estar asociado a la irritabilidad, el dolor óseo o inclusive en cambio de comportamiento. Cuando tenemos un síndrome infiltrativo al sistema nervioso central, el paciente puede convulsionar, ¿no? Normalmente, pues lo que les decía, hay varios proyectos en puerta. Este es de la Sociedad Mexicana de Oncohematología Pediátrica. Normalmente detectan 12 signos y síntomas más frecuentes de cáncer infantil. Dentro de ellos, pues la gran mayoría de estos 12 signos y síntomas están relacionados a leucemia, de los cuales son fiebre sin motivo, sangrado anormal, dolor de huesos y articulaciones, crecimiento abdominal por un síndrome infiltrativo, hepatoesplenomegalia o por un tumor ya sea hepático o renal, bolitas en el cuerpo, pérdida del equilibrio, pérdida de peso, sueño y cansancio extremo, moretones sin un golpe previo o sin ningún dato, la luz blanca en los ojos o la leucocoria, que vimos que es relacionado también con retinoblastoma. Sin embargo, si tenemos un síndrome infiltrativo a cada anterior, puede verse también como leucocoria, o sea, también puede ser leucemia, no fue un caso. Cefalea intensa o cambios en el comportamiento son de los 12 signos y síntomas más frecuentes de cáncer infantil. La presentación clínica, pues como en todo, recuerden lo que les habíamos dicho previamente, se van a dividir en los síndromes infiltrativos. El problema de la leucemia, pues siempre es el órgano afectado es la médula ósea, pero como tiene o pertenece al sistema linforretículo endotelial, tiene el poder o tiene esa capacidad de invadir prácticamente cualquier órgano o cualquier lugar anatómico. Desde los principales, pues se encuentra el hígado y el vaso y los ganglios linfáticos. Sin embargo, recuerden también que es sistema linforretículo endotelio, puede infiltrar inclusive la cámara anterior. Entonces, cualquier síntoma y signo que no responda al tratamiento por lo cual ustedes lo están investigando, al final piensen en cáncer, ¿ok? Piensen en otra cosa, pero al final siempre piensen en cáncer.
La presentación clínica, pues puede, inclusive, si tenemos un síndrome infiltrativo al sistema nervioso central, puede haber parálisis del nervio facial por infiltración o compresión de la tráquea cuando tenemos una masa torácica o una leucemia de células T que comprime toda la tráquea, pues puede ser la presentación. Hay inclusive infección meningia que puede ocasionar irritabilidad, cefalea, vómito, papiledema, entonces por eso es importante la revisión completa. Sin embargo, como les digo, no todo es cáncer. Yo siempre espero cuando lleguen estos niños con sospecha de leucemia, pues descartar algunas otras enfermedades. Recuerden que no todo es cáncer, pero si el diagnóstico se hace con el aspirado y sale positivo y veo los blastos, pues no les podemos mentir. Sin embargo, recuerden también que no todo es cáncer. Entonces, otra vez, cualquier enfermedad que no sea la historia natural de dicha enfermedad, hay que investigarla o piensa en otra cosa y al final siempre piensa en cáncer. Dentro de los estudios de laboratorio no necesitan estudios tan especiales para tener la sospecha. Con una biometría hemática puede ser suficiente. Sin embargo, en la química sanguínea puedes inclusive mandar deshidrogenasa láctica, que es importante, porque nos puede hablar de crecimiento celular. Sin embargo, en el niño, el crecimiento óseo, el crecimiento hepático, puede ser normal hasta 600 miligramos por decilitro. Valores por arriba de esto pueden hacerte sospechar de cáncer, sobre todo si tiene una clínica positiva o con sospecha de lo que estamos viendo. El diagnóstico de la leucemia linfoblástica aguda hasta el momento se sigue realizando por medio del aspirado de médula ósea. No hay otra forma, no, es que yo le hice una biometría y tiene leucemia, eso es mentira. Siempre el diagnóstico se va a hacer por el aspirado de médula ósea y debe de tener por lo menos más del 25% de blastos. Sin embargo, recuerden, en la médula ósea siempre tenemos blastos, lo normal es 5%. Y entre el 5% y el 25%, si llega a salir en 15%, pues quién sabe qué es, pero no tiene la definición para darle quimioterapia. Obviamente, cuando se hace el aspirado, se mandan otros estudios importantes como el inmunofenotipo o citogenética, pero si ustedes le toman una biometría hemática, una deshidrogenasa láctica, una radiología de tórax, es suficiente para preferirlo. Obviamente, cuando llega con nosotros, pues nosotros extendemos y hacemos punción lumbar para mandar líquido cefalorraquídeo o inclusive cultivos para descartar otros tipos de enfermedad. El seguimiento que se da, obviamente, recuerden que es el trabajo multidisciplinario. Tengo que ver al cardiólogo y para que nos haga una función cardíaca, le hace un eco para ver la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y también la basal endocrina para ver qué tanto le vamos a afectar. El tratamiento con quimioterapia no es gratis. Ya le decimos a Liborio, ¿no?, al cardiólogo del hospital, alto güero de ojos azules, que nos haga nuestro ecocardiograma y le vamos a dar el seguimiento de la curva de crecimiento físico y de la actividad escolar. Normalmente un paciente que sobrevive a cáncer, digo normalmente, no es una regla, pero normalmente no va a llegar a un crecimiento normal. Obviamente, pues de la quimio tiene un precio y el tratamiento, como les dije, es multidisciplinario. Recuerden, como en la película de Armageddon, ya es una película viejita, ¿no?, como del 2000, ya sé que soy muy viejo, pero el bueno de la película no es nada más el héroe, ¿no?, sino que depende de un equipo, más o menos algo así es parecido. No somos buenos, yo soy un simple oncólogo, pero dependo mucho de mi equipo y tengo que confiar en mi equipo. Hay algunos grupos de riesgo para la leucemia linfoblástica. Algunos altos riesgos pueden ser inclusive de estirpe B. Normalmente, si tiene menos o más de 10 años, entra en grupos de riesgo. Si tiene más de 50,000 leucocitos también. Para bajo riesgo, el índice de DNA que sea de 1.16 o menos de 1.6 o entre 1 y 9 años y leucocitos menores de 50,000 de diagnóstico. Son como los grupos de riesgo. Obviamente también ser de estirpe T le da uno de muy alto riesgo. La translocación 922 o cromosoma Filadelfia, o translocación 119 o algunos fenotipos de células T que tengan enfermedad del sistema nervioso central o infiltración testicular en caso de los varoncitos, o que tenga más de 5% de blastos en médula ósea al día 15 de la inducción, pues son factores de riesgo. A grandes rasgos, esto no es necesario que se lo graben nada, pero sí que sepan que la edad, con cuáles leucocitos llega, y ya sea si es B o T, puede ser un factor para dar el tratamiento. Recuerden, el cromosoma Filadelfia, si lo tiene, pues automáticamente se da a un riesgo alto
Hay otras translocaciones como la 411 o aquellos pacientes que llegan con leucocitos inclusive más de 200,000, pues es así un montón de enfermedad que tenemos que darle un tratamiento más agresivo. Normalmente la linfoblástica de tipo B común, pues es pues la más común y la más relativamente benigna, que de benigna no tiene nada. Y en estos tenemos que ver la translocación 119, sobre todo porque estos tienen mayor riesgo de recaída del sistema nervioso central. En general, el pronóstico es relativamente bueno si lleva el tratamiento adecuado. Y para ver qué también va a responder, vemos la famosa ventana esteroidea, que es la presencia de blastos residuales en sangre periférica después de una semana de puro esteroide. Y si tiene infiltración testicular o al sistema nervioso central, pues les da un pronóstico, sobre todo de recaída. Entonces son dos de los grandes factores que nos pueden dar una recaída. Sin embargo, pues sí, los números, vamos a verlo de forma rápida. ¿Puedo tomar unos 5 minutos, doctora Ira? Perdón, Saraí. Sí, Perdón. sí, Poncho, tómalos. Bueno. Sí, porque si no, esto es lo importante, ¿no? Porque me dijeron, bueno, y los números ya nos explicaron y todo. Bueno, los números. Normalmente esta es una gráfica, viene en un libro. Normalmente me gusta ponérselas con los plumones. De 10 a la 0, pues es 0. Y aquí hay una célula maligna y el crecimiento es exponencial. Si no se le da tratamiento, pues el paciente se va a morir, ¿no? Si llega al punto A y no tiene tratamiento, se muere. Y esta línea, que es el horizonte clínico, vamos a ver. Entonces, recuerden, 10 a la 0, 10 a la 2, 10 a las 4, 10 hasta 10 a la 10, ¿no? Normalmente ese es el límite. Sin embargo, cuando tenemos entre 10 a la 0 y 10 a la 10, pues en esta línea que acaba de salir, hay un montón de signos y síntomas, donde el paciente puede tener moretones, puede tener fiebre, cefalea, convulsión, ¿no? Aquí hay una gran variedad de signos y síntomas, o a veces no hay ninguno, ¿no? ¿Qué pasa si llegamos a hacerle a un paciente un aspirado con 10 a la 6 en esta línea? Pues a lo mejor no sale nada. Si le hacemos a la 10 a la 2, a lo mejor también no sale nada. O inclusive una de 10 a la 9, pues no va a salir nada. Por eso es de que cuando esa línea punteada que se llama horizonte clínico, que es cuando ya da síntomas y signos, es cuando tenemos la obligación de hacer el diagnóstico. Sin embargo, como les digo, si le hacemos los aspirados en 10 a la 2, 10 a la 9 y no pasa el horizonte clínico, pues muchas veces es no, es que lo hubieras hecho y es que y es bien fácil, no es cierto, ¿ok? Cuando tenemos el diagnóstico, llegamos al diagnóstico ya como tal y vamos a empezar el tratamiento, pues vamos a llevar de 10 a la 11, de 10 a la 10 células hasta menos de 0 o 10 a la menos 1. Llevar esta carga tumoral, pues se llama inducción a la remisión. Obviamente en este punto, en esta línea punteada, ocupamos varios medicamentos. Entonces la parte más pesada del tratamiento de los niños. ¿Ok? Y de ahí, obviamente, se da una consolidación y si todo sale bien, se le da el mantenimiento de 120 semanas. Entonces, en general, para números más, números menos, el tratamiento de leucemia por lo menos es de 3 años a más. ¿Ok? Normalmente para que el paciente o el papá o nos entienda, cuando tiene 1 por 10 a la 10 células, en un lenguaje que nos entienda, para que nos expliquemos con él, es que el paciente proporcionalmente tiene por lo menos 1 kilogramo de enfermedad. O sea, le digo proporcionalmente porque hay niños chiquitos son los niños más grandes, ¿no? Entonces, con 1 kilo de enfermedad va a dar síntomas y signos. Con menos de 1 kilo a veces no da nada, recuerden, o da un síntoma muy, muy, muy poquito. Obviamente 1 por 10 a la 10, pues ahí son 10,000 millones de células. Es inclusive un número que yo no dimensiono como tal, pero si lo traducimos, pues es 1 kilo de enfermedad. Entonces, en la inducción a la remisión, lo que importante es llevar a 0 o a la mínima expresión. Lo ideal es llevar de 1 por 10 a la menos 4, que es un estudio que mandamos y que se llama enfermedad mínima residual. Los que ya pasaron a la sala o los que van a pasar, apúntenla. La enfermedad mínima residual tienes que tener por lo menos 1 por 10 a la menos 4 células malignas para decir que está respondiendo. Si en algún punto del tratamiento paramos el tratamiento o este tratamiento se vuelve no efectivo, pues va a haber una recaída que es esta línea roja con el punto D, ¿no? Entonces, más o menos o a grandes rasgos es lo que puede pasar.
Sin embargo, esas recaídas no normalmente pueden aparecer en la inducción a la remisión, sino en el mantenimiento en cualquier punto. ¿Ok? Entonces, más o menos quedó claro. Digo, me fui muy rápido, pero cuando pase el horizonte clínico, recuerden, más o menos 1 kilo de enfermedad o 1 por 10 a la 10 células malignas. ¿Ok? Una sola célula es suficiente para producir otra vez de nuevo la enfermedad, por eso tenemos que ser a veces muy agresivos con los tratamientos. De las conclusiones, para terminar, el cáncer, si ustedes saben un libro de epidemiología, va a decir, el cáncer no es frecuente, por lo menos el infantil, por lo menos en números. Sin embargo, es más frecuente de lo que se ve y lo que más vemos, por lo menos en la pediatría médica o en el hospital donde estamos, pues es cáncer infantil. No es un tratamiento fácil ni es una enfermedad fácil, como les había dicho en las diapositivas previas. Afecta al paciente, a su entorno familiar, a los tíos, a los hermanos, a los amigos. Al diagnóstico, en la literatura por lo menos dice que ya visitaron 3 o 4 médicos, de los cuales a veces hasta estos 4 médicos han sido pediatras. El diagnóstico, entonces, no es fácil. Recuerden, el diagnóstico de leucemia o el diagnóstico de cáncer no es fácil. No, es que yo lo hubiera hecho y no es fácil, así de fácil y de sencillo, no es fácil. Y cuando tenemos 1 por 10 a la 10 o más o menos 1 kilo de enfermedades, cuando pasa el horizonte clínico y tenemos signos y síntomas. Sin embargo, 5% de blastos es normal en la médula y más del 25% hace diagnóstico. Entre el 5 y el 25% que tiene, pues quién sabe, ¿no? Entonces, o me espero a que le brote bien la leucemia para poderle dar el tratamiento, pero legalmente si no tiene diagnóstico no le puedo dar quimio. Y el diagnóstico de la leucemia linfoblástica aguda actualmente sigue siendo el aspirado de médula ósea. Esa parte apúntenla, siempre viene en el examen de consejo, no, perdón, en el ENAM, los que vayan a hacer ENAM, entonces tómenla en consideración. Algunas de las cuestiones también que quisiera que se lleven: el cáncer es el peor villano, no tiene palabra, ya lo habíamos visto, puede dar una gran variedad de síntomas y signos, o a veces ningún signo, ningún síntoma. Cuando manden a un paciente, si es social o tiene una sospecha o quieren que el oncólogo le dé una valoración, por lo menos mándele una biometría hemática, una deshidrogenasa láctica y por lo menos una radiografía de tórax, se los voy a agradecer. Si no pueden, mándenlo así, no importa que lo vemos. Recuerden otra vez, todo síntoma que no obedece a la historia natural que lo provoca, piensen en otra cosa y al final piensen en cáncer. Siempre consejo y la primera enseñanza que tuve en pediatría: observa uno, haz uno y enseña uno. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Algo, jóvenes? Ya acabamos, miren, me llevé 8 minutos más, pero bueno, 5 minutos más. ¿Algo? ¿Alguien? Sí, yo, Poncho. Sí, dígame. Lo que nos acabas de presentar es importante, nada más aquí para que les quede claro a nuestros compañeros cuándo o en qué niños está indicado que les hagamos una biometría hemática, una DHL y una tele de tórax. Por decir, sobre todo porque son los niños que llegan a los nuestros pelotones de sanidad, que tienen equimosis o incluso que llegan con epistaxis de repetición. Entonces, esto sí es importante para que ellos les quede claro. Sí, ¿A qué niños hay que mandárselos? O control, que a todos les mandemos una biometría hemática, ¿no? Por lo menos una vez al año, no sé. Así es. Tú eres el experto. Hay algunos, proyectos en puerta donde se va a recomendar, como bien dijo la doctora Saraí, por lo menos una biometría hemática al año, sería suficiente. Sin embargo, todavía la biometría hemática no es precisamente un estudio que nos diga de cribaje, que nos pueda servir. Hay veces que la biometría hoy está bien y mañana ya tiene síntomas y signos. Entonces, hasta el momento, la exploración física y los 12 signos y síntomas más frecuentes siguen siendo los que nos van a ayudar para poder justificar los estudios. Obviamente, tiene un niño que tiene epistaxis, ya lo vieron 3 veces, pues por lo menos manden una biometría. Ese es hasta para la parte social. Pero si tienen pacientes con cualquiera de esos 12 síntomas que ya vimos, fiebre sin motivo, sangrado anormal, obviamente que revisen y no le ven que tenga una rinitis ni nada, ni se mete el dedo, que tenga dolor de hueso y articulaciones, sobre todo unilateral, y a pesar de los analgésicos le sigue doliendo. Oiga, es que lo está bañando y le noto una bolita en el cuello, le noto una bola en la panza, o ¿sabe qué? Estaba nadando y de repente
nada bien, pero de repente se quiso ahogar, pierde el equilibrio, ese paciente, tómenle biometría hemática, una radiografía y por lo menos deshidrogenasa láctea. Paciente que estaba llenito y de repente empieza a perder peso, también está justificado mandarle los estudios. Paciente que cambia sus hábitos, de repente está bien dormido, ni siquiera la mamá lo puede llevar a pasear porque se cansa o se duerme. Los moretones, obviamente el de leucocoria es muy evidente, obviamente también, como les digo, lo vamos a ver mañana. Cefaleas intensas o cambios en los comportamientos son los suficientes signos y síntomas para poder justificar tomarle los estudios. Recuerden, no necesitan nada elaborado, me refiero a nada especial, una biometría hemática, una deshidrogenasa láctica y una radiografía, por lo menos de tórax o del área anatómica donde les duele, si les duele la piernita, pues tomen desde las piernitas, es suficiente o justificable para tomar los estudios, ¿ok? Sí, contestamos la pregunta, ¿todo bien? ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo tengo una pregunta, doctor. Buenas tardes, buenas noches. Excelente clase, muy buena clase, doctor. Una pregunta, ¿en qué momento está indicado el cambio de la quimioterapia a ya el inicio por el trasplante, doctor? ¿En qué momento de la enfermedad se decide? A ver, no te entendí bien, o sea, ¿qué me quieres decir? No te entendí bien. Ajá, ¿en qué momento es mejor hacer el trasplante? Ah, ok. ¿Hasta qué momento? Ya te entendí. Mira, hasta el momento no hay nada mejor para el tratamiento de leucemia linfoblástica aguda que la quimioterapia, ¿ok? No hay nada mejor. Hay ciertos factores que te indican, bueno, dependiendo del protocolo que ocupas, que van a ir a trasplante de forma casi automática. Si el paciente tiene cromosoma Filadelfia, tiene una indicación relativa de ir a trasplante. Si no tienes el tratamiento por indefinido, o es muy caro, lo puedes trasplantar o es una de las indicaciones. Hasta el momento, si tenemos un paciente que al final de la inducción, o sea, de esta línea de la A, y que llevaste al menos de 0 al 1 por 10 a la menos 4, y persiste con enfermedad, o sea, termina la inducción a la remisión y le mandas enfermedad mínima residual, y tiene más de este número, es una indicación casi absoluta de pasarlo a trasplante. Sin embargo, el trasplante a veces no es tan fácil, sobre todo en pacientes que son hijos únicos o que no tienen un donador directo relacionado. ¿Okay? Entonces, en el momento que termina la inducción a la remisión y tienen la indicación de trasplante, si no tienes el donador, tú le sigues la quimio, no lo puedes dejar sin tratamiento. Y el momento ideal va a ser cuando ya tengas todo y sobre todo ya tenga un donador, ¿ok? A veces no es tan fácil, a veces dices, bueno, pues le sigo la quimio y termina la quimio y si recae, pues ya, pero ¿quién le dona la médula? Hay veces que es hijo adoptado, nos ha tocado, o hijo único y hacemos los estudios y resulta que papá no era directamente relacionado al niño, ¿no? Más que mamá. Y mamá es 25% de compatibilidad con pacientes, entonces buscas a lo mejor a nivel mundial un banco de médula y no lo encuentras. Entonces, el momento te lo va a decir tu propio paciente y las condiciones en las cuales tienes todo el material o sobre todo el donador ideal para trasplantarlo. Lo ideal es que lo trasplantes con un 100% de compatibilidad. Y si mamá y papá es la fábrica y los hijos son los productos, en teoría el familiar relacionado que más es candidato para donar siempre son los hermanos, ¿ok? A veces no pasa así. ¿Ok? ¿Sí, más o menos te contesté la pregunta? Sí, doctor, muchísimas gracias. Vale. Otra. Y por cierto, excelente libro el que recomienda, doctor. Está buenísimo. Léanlo, es muy bueno. Es totalmente maravilloso y si alguien lo quiere, yo lo tengo en PDF. Eso, cómprenlo, vale 300 pesos, no sean gandallas. No contribuyan a la piratería. ¿Alguien más? ¿Alguien? No se amontonen, nada más uno. ¿Nadie? No, creo que ya les quedó claro para el examen. Sí, ¿cuántas preguntas voy a mandar? ¿Unas 50? Ok. Sí. Entonces, ¿algo más, jóvenes? ¿Quieren saber? ¿Nada?
No, los No, militares creo que- no preguntan nada, ya se lo saben todo, ya pasaron a la sala. Doctor, una pregunta. Dale. En estos pacientes con leucemia, ¿cada cuánto le hacen el aspirado de médula ósea? Ok. ¿Es por el protocolo? Depende del protocolo. Al día 15, después de iniciar el tratamiento, puedes ver una médula para ver qué tanto está respondiendo y es un predictor de buena respuesta o de mala respuesta. Normalmente el aspirado más importante es al final de la inducción a la remisión. Cuando acabas la parte más pesada, donde intentas llevar a prácticamente 0 o menos la enfermedad, es ahí donde tienes que hacer un aspirado para ver si sigue el tratamiento o es candidato a una segunda línea de tratamiento o a otra cosa. O a paliativos, hay veces que no responde y no puedes hacer más, ¿no? Pero el aspirado del final de la inducción sigue siendo el aspirado más importante para tomar las decisiones de lo que sigue del tratamiento, ¿ok? Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿No? No, creo que ya les quedó claro. Ok. Muchísimas gracias, Alfonso, por tu plática. Estuvo muy didáctica. Y pues mañana nos vemos para seguir las con 7, la exacto. parte 2 de las clases de oncología pediátrica. Así es. Te Muchas gracias. agradecemos Tenga tu buena tiempo tarde. y